Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este webinar. Si sois tan amables de confirmar que podéis ver el monitor compartido, que podéis escucharme correctamente y vamos empezando, ¿vale? Buenas tardes, José, Bando. Gracias a vosotros. Manuel, ¿todo bien por aquí? Nos dice. Bien, Rafa, Mario. Bueno, vamos a comenzar hoy con un tema interesante dentro de Black Bear Fans. Vamos a hablar de biotecnología, ¿vale? Como sabéis, normalmente los webinars de Black Bear Fans son propiedad de Gisela, que es mi socia y responsable de Black Bear Fans. La semana pasada ella estuvo dando un viernes un webinar de trading y hemos decidido ir alternando un poco los webinars para que, bueno, tengáis diferentes opiniones y voces del equipo de Black Bear por parte de Gisela, por parte mía, también 2 veces por semana, que tengáis la opinión y la voz de Carlos Doblado, que es nuestro analista técnico y que colabora con nosotros también en la parte de asesoramiento, en todo lo que es la visión de estrategia de análisis técnico. Es por ello que hoy, pues bueno, hemos pensado que sería un buen día para comentar un poco sobre un sector que está muy de moda, que es la biotecnología, y ayudarnos a entender mejor cómo podrían formar parte de nuestras carteras o de qué manera podemos bueno, pues incorporar estos fondos en el bien hacer que han tenido las carteras pues, a lo largo de este año. Antes que nada, como siempre, vamos a explicar un poquito quién es Black Bear Funds. Black Bear Funds es la división de fondos de inversión de Black Bear Bank. Básicamente, nosotros, bueno, como tenéis ahí, siempre os comenta un poco Gisela, somos una agencia de valores registrada en la CMNV. Nuestra agencia de valores de Black Bear es a Capital BB Agencia de Valores, número de licencia 270. Estamos teniendo un crecimiento bastante importante a lo largo de estos años y la división de Black Bear Funds, pues básicamente lo que intenta, como podéis ver en la presentación, es tener un esquema múltiple, tanto en la gestión pasiva, que es algo que nos gusta mucho, ETFs, etcétera, como en la gestión activa. Y dentro de la gestión activa, la propuesta que tenemos no es tener pues los 6.000 fondos de inversión que somos capaces de comercializar, porque poco aporta, al final tener tanto producto ayuda poco, ¿no? Porque la visión de un ahorrador, al fin y al cabo, es ¿dónde puedo invertir? Yo necesito tener una solución, ¿no? Y hoy en día la legislación, bueno, se está poniendo muy dura con todo lo que son los conflictos de interés, algo que es de agradecer y que evidentemente tenemos que tener muy en cuenta porque la transparencia en los fondos de inversión es una ventaja cuando la hay, pero luego la arquitectura abierta, que es algo que se ha ofrecido en los últimos años como el gran paradigma, ¿no? de lo que es la inversión o el ahorro, en este caso, inversión en fondos de inversión, pues al final se convierte en un problema, porque tenemos tantos fondos que no sabemos muy bien hacia dónde tirar, ¿no? En Black Bear Funds lo que tenemos es un shortlist, una lista acotada de fondos. Trabajamos para escoger 30 fondos de inversión divididos en diferentes categorías, ¿vale? Tenemos una amplia gama de productos y servicios y esa gama de fondos de inversión es la gama que luego forma parte de las carteras, ¿vale? Nuestras carteras, luego repasaremos un poco cómo ha ido la evolución del año y cuál es la decisión que hemos tomado en cuanto a la biotecnología. Siempre tienen que tener un perfil, digamos, muy conservador, ¿vale? Nosotros sabemos que para invertir en bolsa tenemos las carteras asesoradas de renta variable, tenemos ideas de renta variable y tenemos diferentes sistemas de renta variable, ¿no? Cuando uno quiere invertir en bolsa, nosotros siempre somos partidarios de invertir directamente a través de acciones, porque tenemos el control y tenemos la capacidad de seleccionar activos y de tener carteras, ya sea a nivel especulativo, de poder hacer cualquier tipo de operación, ¿vale? Pero sobre todo de tener carteras de bolsa.
Pero cuando queremos diversificar o es un inversor o un ahorrador que lo que quiere es ahorrar, no asumir mucho riesgo, tener el capital controlado y sacar más rendimiento que en el banco, asumiendo, eso sí, un poco de volatilidad, no mucha, ahí tenemos que ser muy conservadores, ¿vale? La propuesta de Black Bear Funds es precisamente esa, ser conservadores porque sabemos que en el mercado podemos llegar lejos cuando vamos más despacio. Y ahí es donde entra en juego un poco nuestra manera de entender el short list. Todo se canaliza con una lista acotada de fondos. Nosotros intentamos que sean 30, de esos 30 fondos buscamos filosofía de inversión, es decir, que el gestor, pues más o menos, entendamos lo que hace, nos explica cuál es su estrategia de inversión, a nosotros nos gusta y que más o menos creemos que, bueno, pues hay gestores que te explican cosas que son guays y que pueden formar parte de nuestro portfolio. Y ahí es donde buscamos e incorporamos los fondos de renta fija, renta variable o de gestión alternativa, ¿vale? Entonces, a los inversores os intentamos explicar mensualmente con los webinars diferentes propuestas. A veces os explicamos fondos nuevos, a veces temáticas sectoriales, pero lo importante es que entendáis muy bien por qué estamos haciendo una cosa o por qué estamos invirtiendo el dinero en algún fondo de inversión. Y esto es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando viene la volatilidad. Ahora, hoy tenemos que hablar un poco de la biotecnología, ¿no? Y eso nos lleva a pensar un poco qué es la biotecnología o por qué la biotecnología ahora es un sector que está bien, ¿no? Bueno, principalmente hemos venido de una época, de un mercado muy alcista. Las biotecnologías, biotecnología, José, no es farmacéuticas, es biotech. Ahora vamos a explicar el sector, el healthcare, es el sector salud o el sector farma, ¿vale? Entonces, el sector healthcare incorpora muchas cosas, pero no todo biotech. Biotech es una parte de healthcare, ¿vale? Es, digamos, un subsector. Entonces, es la parte, digamos, más desarrollada que tiene que ver un poco con la evolución de estas últimas décadas de la población mundial, ¿no? Que ha experimentado pues, un importante crecimiento y de ahí viene un poco el tema, ¿no? Entre otros motivos, por ejemplo, uno de los que más ha influido en el crecimiento pues, han sido los espectaculares avances tecnológicos en materia de salud y la tecnología que forma parte en el desarrollo de la salud tiene un gran crecimiento. Nosotros, por ejemplo, a modo de anécdota, hace un tiempo fuimos a un evento de biotech y al final los fondos de inversión invierten en el desarrollo de nuevos productos o de nuevas patentes, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema del COVID-19, la tecnología va a invertir mucho en buscar procesos tecnológicos que permitan tratar o bien curar o prevenir, bien sea con un medicamento, tratamiento o una vacuna, pues el coronavirus, ¿no? Y cualquier derivada de lo mismo. Entonces, en ese evento nos explicaban un poco que estábamos muy cerca de curar la peor enfermedad del ser humano, la peor enfermedad del mundo, ¿no? Y normalmente cuando te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la peor enfermedad del mundo, ¿no? ¿Cuál pensaríais que es en la actualidad la peor enfermedad? Y muchos seguramente pues, nos dirigimos hacia enfermedades celulares, ¿no? Celulares, hacia el cáncer, por ejemplo, o algún tipo de enfermedad de este tipo, ¿no? Y os sorprende cuando te dice que la enfermedad, la peor enfermedad de nuestra generación es la vejez. Es la vejez. Y la vejez es la enfermedad que tenemos que proteger y la enfermedad que tenemos que curar. Y eso estamos cerca de curarlo con tratamientos celulares. Tratamientos celulares. ¿Me escucháis bien ahora? Parece que se ha ido el sonido. ¿Me escucháis bien? ¿Ahora sí? Vale, bien. Vamos a continuar. Lo que os decía, que la regeneración celular, la vejez, al fin y al cabo, no la regeneración celular, la vejez es la peor enfermedad del ser humano y estamos muy cerca
a nivel científico de conseguir curar la vejez vía la renovación o la regeneración celular que permita pues, el ser humano que se desgaste del cuerpo, pueda alargarse y que la esperanza de vida se pueda incrementar, ojo, en 100 años, lo cual es una barbaridad, pero que está cerca, ¿no?, de esos avances tan revolucionarios en materia de salud. Bien, pues eso es la biotecnología, ¿vale? La biotecnología es la tecnología aplicada a elementos biológicos en el sector de la salud. La tendencia a largo plazo en el aumento de la esperanza de vida que os comento de la población mundial se ha traducido en un constante incremento del gasto público y privado en salud. Hay un incremento importante, ya sea de la sanidad pública o privada, porque habida cuenta de que hay más esperanza de vida y hay más personas viviendo en el mundo, pues hay un mayor gasto, como es lógico, en toda la que es la inversión. Y todo eso genera, dentro del sector healthcare, grandes inversiones en I+D. Todo esto, pues evidentemente, se destina en empresas, pues especialmente americanas, y que estamos hablando pues de en torno a los 70 billones de dólares, lo que representa pues un porcentaje enorme de inversión sobre el I+D y sobre todo en la biotecnología, ¿no? En este sentido, por lo tanto, tenemos Estados Unidos como el principal mercado en biotecnología, 2/3 de la capacidad, de hecho, del mercado mundial en industrias orientadas al crecimiento, como son el software y la biotecnología, están en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual el Nasdaq se refleja como el principal índice, después de 2 años, además, corrigiendo prácticamente, y ahora en esta fase, ¿no?, que hemos visto de caídas y demás. El mercado se ha saneado de esa burbuja, o quizás no tan burbuja, pero sí cerca, ¿no?, que se comentaba en el 2018. Parece que el mercado ha decidido pues, tomarse un cierto descanso en tiempo y eso ha provocado un cierto ajuste en el Nasdaq, que está principalmente liderado por las grandes empresas de Internet, sector software y, obviamente, sector biotech. Bien, podéis escuchar. En este sentido, Jorge nos dice, el Nasdaq no baja nunca, nos dice sí que baja. De hecho, es el índice que más ha bajado. No estamos aquí para hablar del Nasdaq, José, pero sí que es cierto que, vamos a ver, los índices bursátiles tienen una composición, ¿vale? Y la composición de los índices bursátiles tiene que ver con la capitalización de sus componentes. Hoy en día nos encontramos con cosas que no tienen ningún sentido, que están muy caras, como puede ser Tesla, cosas que están caras, como puede ser Netflix, pero luego hay cosas que tienen muchísima capitalización, como Amazon, como Facebook, como Google, como Microsoft, Nvidia, que bueno, cada una, o Apple, con sus características, algunas caras y otras no tan caras, pero que están sujetando el Nasdaq y que podrían caer perfectamente 40% y estar en un precio barato. Eso no quiere decir que caigan, quiere decir que, bueno, pues el mercado Nasdaq, pues es cierto que en estos 2 últimos años ha corregido parte de los excesos en un mercado lateral, pero no pensemos o vayamos a pensar que el Nasdaq no baja nunca, ¿vale? Porque todo puede pasar, las cosas cambian. Entonces, lo importante es entender lo que forma parte del mercado, ¿no? Y ahí, evidentemente, no podemos recomendar, por ejemplo, Tesla, por más que suba, pero sí podemos entender que la biotecnología, debido precisamente a estos avances y sobre todo con todo lo que estamos viendo hoy en día con el origen de la pandemia, pues es evidente que el presupuesto público, ese gran dispendio público que Europa y Estados Unidos van a cometer y los países desarrollados en general para combatir la crisis provocada por el confinamiento, pues van a invertir en energías renovables, en transformación digital y en sanidad. Y ahí es donde el I+D y la biotecnología son los sectores más atractivos que hay en el mercado, ¿vale? Con lo cual, esto nos lleva
nos lleva a un punto, que es el punto cuál es el fondo, ¿no? O cuáles son los fondos que realmente podemos invertir en biotecnología. Aquí en el buscador, como podéis comprobar, pues hay un montón de fondos de inversión. Ahí tenéis toda la selección de fondos biotech. Nosotros estamos invirtiendo en el Deutsche Bank Biotech. Ahí tenéis un montón. Este año el Deutsche Bank está en un 26%. Es anualizado, el retorno del Deutsche Bank es un 18-50%, aunque el Polar Capital es el otro de los fondos, que si bien es cierto no tenemos tanto track record a 10 años, sí que es cierto que tenemos suficiente histórico para ver que también es un fondo excelente, tanto el Polar Capital Biotech como el WS de Deutsche Bank Biotech, ¿vale? Avante, gestora española, ha hecho un fondo nuevo que está yendo como un tiro, muy interesante, pero todavía tiene poco histórico para que lo podamos meter en el shortlist. Pero vamos a ver un poco la casuística de los fondos, ¿no? Cuando miramos el fondo, lo que os decía antes, tenemos que hacer un estudio sobre todo de la gestora, ¿no? De qué piensa el gestor, dónde invierte, cuál es el patrimonio, ir más allá de buscar en la rentabilidad, de ir a buscar en la rentabilidad, ¿no? Entonces, el fondo de Avante está yendo muy bien, pero como podéis comprobar, pues es un patrimonio relativamente pequeño, ¿eh? Es un fondo pequeño. El fondo de Deutsche Bank es un fondo de mayor volumen de activos gestionados, junto con el Polar, que esos sí que son fondos, ahí lo podéis buscar en la web, Biotech. Nosotros utilizamos para la transacción de los fondos la plataforma Inversis. Inversis, como sabéis, es una de las principales plataformas de fondos de inversión de España, junto con Allfunds y Presis. La ventaja de Inversis es que al ser banco podéis depositar directamente en Inversis y nosotros os podemos asesorar o hacer la recepción y transmisión de órdenes a través de la plataforma, que hoy en día Inversis no es un banco retail, es un banco institucional. Sabéis que Ambank compró la parte retail de Inversis y ahora Inversis no ofrece a clientes particulares, pero a través nuestro podéis abrir una cuenta en Inversis y comprar los fondos de inversión con nuestra propuesta, ¿vale? Vamos por lo tanto, a coger los dos fondos propuestos, el Polar y el Deutsche Bank, para que podáis ver un poco la evolución de la cartera. El Polar probablemente es el fondo más popular, más conocido. Ahí tenéis un poco, toda la disposición, como os decía, principalmente pues invierte la cartera en Estados Unidos, es un fondo de renta variable, que invierte en sectores biotecnológicos, sectores defensivos, así se incorporan las farmacias, y aquí tenemos un poco la cartera de las compañías. Son empresas americanas, exceptuando Arcnex, que es creo una empresa holandesa, Genback, que es una empresa de Dinamarca, y Summit, que es una empresa británica. Todo lo demás es Estados Unidos, invierte principalmente en Regeneron, Vertex, Insight y Alexion, que son de las principales empresas de biotecnología de Estados Unidos. Está muy bien diversificado. Fijaros que las principales posiciones, pues ahí tenéis posiciones que pasan del 5%, tiene un 23-24% de la cartera, todo lo demás está muy diversificado y el comportamiento que ha tenido el fondo pues es extraordinario a muy largo plazo. Ahí tenéis un poco las métricas de rentabilidad. El fondo es extraordinario y ahí tenéis un poco la diferencia versus benchmark. Luego, el Deutsche Bank, que tenemos aquí, es un fondo que también lo hace muy bien. Ahí tenéis también un poco la disposición de la cartera en tipo de compañías, ¿no? Compañías grandes, medianas, pequeñas. Está muy diversificado por categorías. Es un fondo de renta variable. Invierte todavía más en Estados Unidos.
Y luego la cartera es un poco diferente. Si os fijáis, el otro fondo pues invierte en Regeneron y Vertex. Este fondo invierte en Gilead, que es la compañía esta del COVID, que está ahora desarrollando el medicamento que se está probando. Biogen, que es otra biotech muy popular. Y luego sí, Vertex, Regeneron, Amgen y otro tipo de compañías. Especialmente, como podéis comprobar aquí, todas son americanas, la gran mayoría de ellas. Y también es un fondo muy diversificado. Las posiciones que parten más del 5% pues son 3. ¿Vale? Entonces, estas son las dos propuestas que nosotros tenemos en cuanto a los fondos. El de Deutsche Bank y el fondo de Polar Capital como alternativas a la biotecnología. ¿Vale? Luego hay otra alternativa que son los ETFs. Como bien sabéis, los ETFs son fondos de inversión cotizados. Vamos a poner ahí la plataforma. Los ETFs, ahí los tenéis. Tenéis el IBB, es el iShares Nasdaq Biotechnology, que es el fondo americano del índice Biotech. El problema es que en Estados Unidos la normativa nos permite invertir en fondos de inversión solo si somos inversores profesionales. Ahí veis la advertencia. Solo si somos inversores profesionales podemos invertir en el IBB, que es un fondo de biotech, ¿vale? Al final esto es un poco absurdo. Es un poco absurdo porque cuando tú estás tomando una posición en un fondo que es, claro, al final es un fondo de inversión que invierte en muchas compañías, si yo puedo entrar en Amgen o en Regeneron o en cualquier compañía, ¿por qué no puedo entrar en un ETF que es más conservador? La norma nos dice que no está armonizado y eso es al final son papeles, ¿no? Y es un poco absurdo. Sí que es cierto que si tuviésemos mucho interés en invertir en un ETF, en un iShares Biotech, lo que no podríamos hacer con el ETF, pues lo podríamos hacer con el CCB. Es un poco absurdo, porque para hacer trading está bien. El problema es que si invertimos con perspectiva a largo plazo, pues tenemos que pagar un interés con los CFDs que le resta el sentido, ¿no? Con lo cual, lo mejor es optar por una propuesta europea que cotice en el mercado europeo. Ahí tenéis este de aquí, que es exactamente el mismo. Cotiza en IBIS, que es el mercado alemán, y el ticker es 2B70. 2B, ahí lo tenéis en la pantalla, 2B70. Y es el mismo, pero que cotiza en mercado alemán, ¿vale? Tiene menos histórico, pero es exactamente lo mismo. Entonces, podéis optar por esta propuesta, el iShares Nasdaq US Biotech, en UCIT, ¿vale? Y ya automáticamente no tendréis ningún problema en suscribirlo. El otro es el Invesco, el SBIO, que este cotiza en la bolsa de Milán. El gráfico, pues fijaros, es muy parecido al Nasdaq, al IBB, ¿veis? Con la parte de máximos. Si cogemos la caída en la recuperación de los gráficos, ¿veis? Prácticamente igual. Y esta es una propuesta muy interesante también, que es, de hecho, el fondo que más nos gusta a nivel de ETFs, ¿vale? Ahí os pongo un poco la ficha. Vamos a minimizar la plataforma y vamos a poner los fondos, ¿vale? Todos los ETFs los podéis contratar o bien en Inversis o bien a través de la plataforma Black Trader. Nosotros recomendamos que los ETFs es mejor a través de la plataforma Black Trader porque las comisiones de transacción son más baratas. De hecho, estamos en un proyecto integrando la plataforma del Funds para comprar los fondos de inversión a través de la plataforma Black Trader y que podamos tener integrados acciones y fondos. El problema principal es que España es el único país de Europa que hace los traspasos de fondos que permiten una fiscalidad eficiente y, claro, hay que desarrollar tecnológicamente los traspasos, pero si quisiésemos comprar y hacer trades como el que compra acciones sobre fondos de inversión, sin tener miedo a la fiscalidad y al traspaso fiscal, ya podríamos comprar los fondos europeos de Allfunds a través de la plataforma Black Trader. Lo que pasa es que hay muchos de vosotros que tenéis beneficios acumulados y necesitáis la figura de los traspasos. De ahí que
lo hagamos todavía en Inversis. Pero los ETFs sí los podemos comprar directamente desde la plataforma. Entonces, este ETF es el Invesco, es una alternativa al iShares. El iShares invierte en Nasdaq Biotech. Invesco es la propuesta que tenemos en ETFs. Como podéis ver, pues al ser un ETF el coste es muy reducido. Cotiza en el mercado alemán, en el Deutsche Börse. Ahí tenéis todos los datos del índice y sobre todo los componentes, para ver un poco cómo está distribuido el índice, el Nasdaq Biotech, en formato UCITS, que podamos comprar desde Europa, 93% Estados Unidos, sector healthcare, ¿vale? Y desde ahí, pues ahí tenéis un poco la distribución. Los valores siempre serán parecidos. Tenéis Amgen, 8,74%, Vertex Pharmaceutical, 7,79%, Gilead, Regeneron, Illuminia, Biogen, Seattle Genetics, Alexion, que son más o menos las compañías que forman parte de las biotech. De hecho, las principales o compañías más importantes son Amgen, Vertex, Gilead, Regeneron, Biogen y Alexion. Luego también Illuminia. Entonces, siempre es una alternativa a que podáis invertir en el ETF versus comprar directamente cualquiera de estas acciones o incluso hacer a veces un análisis detallado de todas estas compañías y buscar cuáles son las mejores o las que tienen mejores ventajas competitivas, pues si quisiésemos invertir directamente en alguna biotech e incorporarla en una cartera de renta variable. Pero en cuanto a Black Bear Funds, siempre recomendamos, lógicamente, invertir en un fondo, que bien puede ser el Polar, que lo hace mejor que el índice, de hecho, ¿vale? Como veíamos anteriormente, este de aquí, el Deutsche Bank, o directamente comprar el ETF, ¿vale? Como queráis. Siempre tenemos diferentes propuestas para que uno pueda escoger cuáles tienen mejor o cuál es la mejor propuesta en definitiva que podéis incorporar en la cartera, tanto si es como de gestión pasiva o gestión activa. José nos dice, yo tengo cuenta en Ambank. Bueno, la diferencia, José, es que en Black Bear tienes una 0232, solvencia Inversis, que es al final el banco custodio, y nosotros lo que hacemos es la prestación del servicio de RTO, recepción y transmisión de órdenes y asesoramiento, aparte de análisis e informes. De esta manera, te podemos dar la cobertura solvencia de un banco, como es Inversis, y además la del Fogain como agencia de valores. Pero al final la tecnología es la misma, porque Ambank compró Inversis, la parte retail y parte de tecnología que muchas entidades como Mafre, por ejemplo, también, o Nuevo Banco, TREA, utilizan al final la misma tecnología que es la de Inversis. Bien, ahí José nos pregunta un poco, Bien, vamos a ver ahora un poco la evolución de las carteras y cómo podríamos englobar un poco la posición del biotech dentro de las carteras, ¿vale? Tenemos que tener siempre en cuenta, cuando estamos invirtiendo en fondos de inversión, cuál es la mejor propuesta. Si invertimos en gestión pasiva y optamos por ETFs, este es un ETF que, como hemos visto, o es un estilo de gestión que es temática, es sectorial, sobre un sector específico de mucha volatilidad, que nos puede dar valor añadido, pero hay que siempre entender que, lógicamente, el riesgo siempre es simétrico, ¿no? Entonces, nosotros, como bien sabéis, tenemos 3 perfiles de carteras. Si bien es cierto que cada cliente al final pues, tiene una cartera pues, un poco ad hoc a la medida, es cierto que partimos siempre del shortlist, de esos 30 fondos, y luego partimos de las 3 carcasas de cartera, ¿no? Entonces, el equipo liderado por Gisela, básicamente
distribuimos la cartera, como podéis comprobar, la cartera moderada, en un 55% en renta fija, 28% en renta variable, 15% en activos monetarios. Hoy en día, esta cartera está sobreponderada. ¿Qué quiere decir sobreponderada? Como bien sabéis, los que seguís los webinars de fans y tenéis carteras con nosotros, cuando hubo la caída del COVID en marzo, pasamos un 5% más a renta variable. Eso es un perfil muy conservador. Siendo muy conservador, fijaros que tiene un 30% en renta variable y es sobreponderar la renta variable. En su momento decidimos mantener esa sobreponderación porque vemos cosas positivas en el mercado y no hemos decidido todavía reducir la exposición en renta variable. Seguimos creyendo que hay potencial y valor para que los mercados se recuperen y seguramente la idea es pasar un 5% de la parte de renta variable en fondos biotech. Es una parte muy importante de la renta variable. Sobre el 100% de renta variable, un 5% es una parte importante. O sea que la biotecnología ocuparía una parte importante de la parte de renta variable. Yo siempre os recomiendo que cuando hacemos carteras de fondos, siempre tenéis que hacer como una subcartera de renta fija, una subcartera de renta variable y entender que este 28 se convierte en un 100%. Eso quiere decir que más o menos, si estamos en torno al 30%, pues podemos tener, tenéis que calcular las posiciones en base a 100, ¿no? Decir, oye, pues yo tengo un 5% sobre 30, ¿cuánto es? Pues es una sexta parte, ¿no? Y ahí eso significa un porcentaje y ese porcentaje es el porcentaje que asignamos, en este caso, a biotech, que es un 16% de la cartera de renta variable, aunque sea un 5% del total, ¿no? Os parece agresivo, pero adecuado. Entonces, la volatilidad de la cartera siempre la tratamos de controlar. Son puntos y métricas que no nos gusta seguir mucho tampoco de manera obsesiva porque sabemos que la cartera eficiente pues varía muchas veces de lo que es el mercado, pero sí que es cierto que lo hemos podido evaluar sobre todo, fijaros, en el mes de marzo, ¿no? En toda la caída y ahí sí que nos da mucha confianza porque sabemos que un hito como el de marzo es muy difícil de que se repita, que un mercado rompa todas las resistencias y pase a dar una señal alcista, además en confirmación en Europa y Estados Unidos, y que de pronto el virus se carga a todos los soportes, tumba el mercado y nos coge a todos un poco fuera de lugar, ¿no? Y esa caída, pues lógicamente, bueno, pues luego tiene una reacción positiva, pero nos permite evaluar que efectivamente la diversificación pues es correcta, es el camino adecuado, y la manera de protegeros como inversores es controlar que esto es aceptable en un perfil moderado, en un hito, pues podemos llamar un cisne negro, con lo cual creemos que la volatilidad va bien. En la cartera equilibrada, que sería un perfil mixto, la volatilidad pasa al 6%, con un 42% en renta fija, 17-30 monetario y un 40% casi en renta variable. De aquí pasaríamos de la misma manera un 5% en biotech, para tener más diversificada la pata de renta variable, porcentualmente es menos de lo que representa el 100% de la cartera de renta variable, pero pasaríamos un 5% del patrimonio a biotech. Bien, la cartera dinámica, siguiendo un poco el mismo esquema, tenéis un 8,23 de volatilidad, esta es la cartera más agresiva en un mercado que ha caído en torno al 40%, hemos sufrido solo un 8,23%, lo cual pues está bien, volatilidades por debajo del 10% en perfiles agresivos, y esto lo hemos hecho por una razón, porque el 56% de la cartera está en renta variable, 28% en renta fija, 14% en activos monetarios, y venimos sobreponderados, como decía antes, ese 56% era un 50% y hemos subido un 6% en el colapso del mercado para aprovechar esos precios y bueno, pues ser un poquito más agresivos. De hecho, si os acordáis, en el seguimiento que hemos venido haciendo, antes, justo del crash en enero o así, no por una previsión, sino bueno, pues un poco
o por tal y como estaba el mercado, nos habíamos puesto con intención de estar mucho tiempo, muy largo plazo, en un 50% renta variable, pero en fondos mixtos que de una manera muy dinámica tuviesen capacidad de plegar velas. Entonces, ese 50% realmente era menos porque había fondos como el Prudent Wealth de MFS que nos permitía precisamente plegar velas si el mercado se ponía turbio, y lo ha hecho fantásticamente bien. Ahora se ha puesto agresivo y por lo tanto eso nos está dando bastante notoriedad, ¿no? De hecho, si vamos ahora a pasar un poco a los resultados, luego si queréis comentamos un poco los fondos. Pues ahí tenéis, la cartera pues ha ido estupendamente bien, la cartera dinámica, por supuesto, y luego la caída del mercado hemos conseguido amortiguar, y luego además la recuperación ha sido espectacular. Eso significa que tenemos un 1,76 en positivo en el año, que está muy bien. A un año vista, 12 meses atrás, estamos un 5,30% en positivo. En la cartera equilibrada, ya el otro día nos decía Gisela, muy contenta, de que habíamos conseguido por fin el positivo a pesar de todas las turbulencias en mayo. Y ahora seguimos en positivo, 3,91 en el año en curso 1,30. Luego la recuperación de la cartera pues ha sido en V, lo cual está muy bien. Y luego finalmente la cartera moderada, con una volatilidad de un 4,5%, pues nos permite, en un mercado muy turbio, tener un 1,54% en el año. Esto no me cuadra mucho, pero bueno, en fin. Los fondos que tenemos ahora, si queréis, vamos a repasar un poquito. Tenemos tiempo. Básicamente, como podéis comprobar, dentro de todos los informes de cartera, al final, en la shortlist tenemos varios fondos. En un perfil tipo el perfil que estamos viendo ahora, dinámico, ahí tenéis el Eleva Usage Absolute Return. Esto es un fondo de gestión alternativa que os ha ido muy bien. Ahí tenéis el retorno un 26%. Tenemos el Nordea Alfa, que es otro fondo de gestión alternativa. La gestión alternativa nos da mucho valor cuando está bien gestionada, ¿no? Por eso es importante que se conozcan bien las estrategias de los fondos, porque a veces son fondos long short, que se pueden poner cortos y largos, a veces son fondos que juegan con el tramo de la curva en la renta fija y pueden generar cierta rentabilidad, pero cuando hay mucha volatilidad, los diferenciales de spreads y tal permiten un outperformance muy importante y conseguir rentabilidades pues ciertamente elevadas, como puede ser el EVA. El fondo alfa de Nordea también es un clásico, muy buen fondo. Luego en renta fija jugamos con renta fija corto y medio plazo y que sea muy flexible, que el gestor tenga mucha capacidad de gestionar. Ahí tenemos fondos como el PIMCO Euro Income Bond, que de hecho se considera como gestión alternativa de renta fija, el Carmignac Securité, que bueno, es un fondo que permite proteger bien el capital, aunque ahí tenéis, es complicado generar valor a muy corto plazo. Y luego pues buscar renta fija mixta. La renta fija mixta nos permite pues tener un cierto rendimiento con un fondo como, por ejemplo, el Optimal Income de Manji, que es un fondo excelente y que evidentemente pues, nos permite sumar algo de retorno en tipos negativos, ¿no? Siempre a veces uno tiene una pregunta y eso ¿y por qué mantenemos un fondo negativo? Porque al final, para estar bien diversificados, tenemos que tener alguna cosa que vaya peor, ¿no? Y es muy importante de que entendamos eso, porque si hay algún pico de volatilidad en la renta fija o algún movimiento fuerte en el mercado, a veces estos fondos, como puede ser el Eleva, que no nos dio mucho valor hasta que empezó la volatilidad, ¿no? Y ahí es bueno siempre tener un equilibrio, porque esto frena, pero hay momentos que habrá volatilidad en el mercado de deuda y nos puede dar valor. Entonces, es bueno mantener siempre el equilibrio.
Y luego los fondos de renta variable, como bien sabéis, el Meridian European Value, fondo excelente de valor, es de los pocos fondos value que están yendo de coña. El Global Opportunity de renta variable, un fondo excelente. Y luego el Prudent Wealth, los tres de MFS, estos dos de MFS, que es una gestora muy buena y todos son mixtos, un poco flexibles, que nos permiten proteger el capital en caso de hecatombe. De hecho, desde que tenemos el Prudent Wealth, que es el más reciente de los fondos de renta variable, nos ha defendido muy bien en la caída, se ha recuperado extremadamente bien en la recuperación, demostrando que es un fondo de primer nivel. Bien, entonces, a la moraleja de lo que vamos. En la cartera dinámica vamos a pasar un 5% del Meridian European Value, de la cartera de valor, vamos a pasar un 5% al fondo Biotech. Vamos a pasar en la cartera equilibrada, aquí tenéis un poco la distribución de los pesos y rentabilidades, vamos a pasar del European Value un 5% al Biotech, ¿vale? Del fondo Meridian European Value. Y de la cartera moderada, aquí como podéis ver el reparto de los pesos pues es un tanto diferente. Incluso hay el Short Duration de BlackRock, es un fondo de renta fija de corto plazo, un poco como el Carmignac, con tipos negativos. Es difícil que generen valor, pero bueno, es uno de los fondos más baratos y más bien gestionados de renta fija. Ahí pondríamos un 5% en este caso del Meridian Value, y lo pondríamos directamente en el Biotech, ¿vale? En el Polar Biotech. Entonces, con estos cambios vamos a darle un toque temático a la cartera. Venimos, como bien veis, de fondos muy globales, mixtos, genéricos, quizás el European Value, temática, estilo gestión value, terreno amplio, Europa. Pero vamos a volver con un fondo específico, en este caso, el fondo Biotech, que prácticamente es Nasdaq Biotech, ¿vale? Directamente con el fondo Polar, que es un fondo excelente, el Deutsche Bank, o aquellos que tenéis la cartera de gestión pasiva, directamente dentro del fondo que os comentaba antes, el ETF, el Invesco Nasdaq Biotech, ¿vale? Estas serían las diferentes propuestas que os hacemos en un sector muy interesante, que ya era antes del COVID un sector por el crecimiento de la población muy importante y que ahora, después de varios años en lateral y de esa regeneración que hemos visto e interés por parte de los gobiernos en invertir en biotecnología, en farmacéutica, probablemente crezcan. Y simplemente recordaros el gran movimiento alcista que tuvo el sectorial healthcare y concretamente la biotecnología cuando Estados Unidos empezó a invertir en farmacéuticas a través del programa conocido como Obamacare. El Obamacare, que era la reforma sanitaria de Estados Unidos, hizo que el sectorial de biotecnología en el Nasdaq tuviese un comportamiento espectacular. Y ahora eso se podría volver a producir, habida cuenta de que veremos una gran inversión por parte de todos los estados en un sectorial que está principalmente dominado por empresas, una vez más, americanas, ¿vale? Bien, si tenéis preguntas, pasamos a la fase de preguntas. Jorge, me preguntas por ahí sobre los cambios. Si nos dice Jorge, ¿cómo vamos a realizar los cambios? Bueno, vamos a ver. Nosotros, Jorge, hace poco que estás con Black Bear Funds, los webinars nos permiten tener una herramienta de comunicación y de
y de punto en común, ¿vale? Para que podamos tener, pues bueno, una visión compartida sobre las cosas. Al final, en los fondos de inversión no hay que tocar demasiado. Hay que estar un poco encima. La visión de muy largo plazo ya es defensiva de por sí y esta caída nos ha permitido sobreponderar un poco la renta variable. Vamos a invertir en biotecnología y en el momento que veamos que el mercado pues, se calienta un poco, iremos bajando, no tanto del biotech seguramente si funciona bien, sino de sectores más, de fondos, perdón, más genéricos, como puede ser el European Value, puede ser el Prudent Wealth o puede ser cualquiera de los otros fondos que tenemos de renta variable, ¿no? Es intención y es idea ir pensando en energías renovables, ¿no? Porque es un tema que puede ser muy interesante también. Fijaros que todos los gobiernos hablan de estas tres cosas: biotecnología, energía renovable, transformación digital. Y ahí entra el software, ¿no? Empresas de software, empresas de hardware, semiconductores, energías renovables, ¿no? En general, y todo eso pues son temas que también son de interés. Entonces, poco a poco iremos viendo. De momento, la propuesta biotech nos encaja. Creemos que el mercado ha roto incluso en un proceso de subida libre y es evidente que si venimos de una crisis sanitaria, los gobiernos ahora van a derrochar porque no se pueden permitir que la gente tenga miedo o la gente no entendería que no se inviertan los recursos públicos en la mejora sanitaria, ¿vale? Bien, Jorge, que me voy siempre por los cerros de Úbeda. Todos los movimientos luego los comentamos con vosotros si tenéis la cartera con nosotros, con Black Bear Funds. El equipo de Middle Office os llama, os consulta, comenta con vosotros un poco la jugada, si habéis visto el webinar, y si tomamos la decisión o tomáis la decisión de hacer el cambio, pues evidentemente procederemos con el cambio, siempre viendo si hay diferentes clases en los fondos, cuál es la mejor, la más barata, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, tomar la decisión. José dices, comisión de gestión 0,90 anual. Eso es la comisión de gestión del ETF, ¿vale? Del producto Invesco Nasdaq Biotech. Eso es una comisión que se queda la gestora Invesco, ¿ok? Como bien sabes, los ETF son más baratos. Un fondo de inversión tiene una comisión de gestión en torno al 2,25%, ¿ok? Normativamente, lo que nos exige la ley, MiFID II, para evitar los conflictos de interés que especialmente, pues, tradicionalmente ha tenido la banca, es evitar que se esté asesorando a un cliente con perjuicio, es decir, que yo escoja un fondo que me pague más a mí, ¿no? Es cierto que en Black Bear tenemos diferentes modalidades, como puede ser la modalidad de asesoramiento independiente y la de asesoramiento dependiente. Y la modalidad de asesoramiento dependiente, nosotros podemos cobrar retrocesión, ¿vale? Siempre informando del coste que hay y evidentemente el por qué se toma una decisión, porque al final un ahorrador, como es lógico y nos parece muy bien, es que sepa que si te recomiendo el Deutsche Bank versus el Polar o al revés, no haya una decisión que más me paga a mí, ¿no? Es decir, que sea todo limpio. Es cierto que a veces lo mejor, lo más recomendable sería que el ahorrador pagara una comisión y que las gestoras no cobraran más allá de la comisión de gestión, porque el 225 incorpora comisión de gestión, comisión de distribución, de muchos elementos que digamos, ganan, ¿no? Dinero del producto en sí. Entonces, las clases limpias fomentan y facultan que sea mejor que uno pague un precio por asesoramiento y luego pues, podamos tener los mejores fondos. El problema que vemos nosotros es que no todas las gestoras tienen clases limpias, con lo cual podría llegar a pasar que vosotros pagaseis por un asesoramiento independiente, que está bien, pero luego encima tuvieses que pagar el sobrecoste de la comisión, que es una comisión que no se ve porque está implícita en el valor liquidativo, en el precio del fondo, en el NAV, pero que se cobra y se paga, ¿no? Y va en perjuicio de un menor rendimiento. Y eso es bueno saberlo, porque a la hora de escoger, pues a veces hay que llegar a un consenso, pero siempre es bueno que tengáis acceso a las clases más baratas, ¿vale? Nosotros
no miramos tanto el coste como la gestión, pero una vez hemos escogido el fondo, tenemos que escoger el más barato, porque hay diferentes tipos de clases. En el caso del ETF no hay más comisiones porque es un ETF, ¿vale? José, dices también, ¿no? Si que esto no sea como el caso de hace 4 días Novartis, multa de 1.000 millones por coaccionar a los médicos a recetar sus productos. Pues sí, es parecido a los conflictos de interés. Bien, preguntáis por ahí también, ¿cuál sería el mínimo para poder tener una parte del ahorro en fondos de inversión a largo plazo, comentando la inversión en bolsa? Hombre, Carlos, nos preguntas el oro en el momento actual. Te tengo que llamarte, Carlos. No sé si... Bueno, luego te escribo y comentamos, ¿vale? A ver, el tema del oro es como un tema refugio. Sabes que a través del ETF, de los ETFs podemos tomar una posición o a través de las mineras. Lo que pasa es que todo este bombardeo que hay de inyecciones monetarias hay que ver un poco cómo actúa. Está claro que tiene cierto momento, pero le está costando un poquito últimamente. Nosotros entramos directamente a través del lingote. Es el GLD, ETF GLD o el Shao US Dollar. Compramos lingote en Londres y por ahí diversificar. No tenemos ningún fondo de inversión en oro. De momento la cartera que tenemos es esta, nos está funcionando bien. Sabemos, porque siempre ha sido así, que cuanto menos tocas, mucho mejor. Y se trata de tener buenos fondos. Apostamos muy fuerte por el valor hace un tiempo. Las cosas no iban bien. Creemos que lo hacen bien los gestores, que no es un problema de ellos, sino es un problema de, bueno, pues de dinámica del mercado y demás. Y hace tiempo que no estamos, ¿no? Estamos en el European Value de MFS, que está yendo muy bien. Quiero decir que a veces nos gustan cosas, pero si no funcionan, las quitamos. Porque al final se trata de ir despacio, de tener buenos fondos y no nos importa que el Carmignac Patrimoine, por ejemplo, el Carmignac Securité no acabe de arrancar porque sabemos que es lo que hay y no podemos no estar en la renta fija porque si cambia la dinámica, lo que nos interesa es ver que la volatilidad aguanta bien entornos de mercado muy volátiles, que lo hemos hecho, y que luego la recuperación nos permite, jugando un poquito con este movimiento táctico, aprovecharnos, ¿no? Y eso está ahí, con lo cual, de momento no vamos a incorporar oro en las carteras de fondos, ¿vale, Carlos? Si en bolsa, ¿sabes? Como bien sabes, tenemos algo, alguna vez hemos tenido oro, ahora mismo no, pero poníamos más por ahí. José, nos dices sobre la parte mínima para ahorrar en fondos de inversión. A ver, yo personalmente y Gisela, ¿no? Somos siempre partidarios de comprar renta variable. O sea, nos gusta la bolsa, nos gusta la renta variable, preferimos invertir en renta variable. De hecho, es el mejor, nos sentimos más defendidos con renta variable que con activos monetarios, ¿no? La volatilidad no nos asusta porque, pues no sé, por ejemplo, una acción que tenemos, como bien sabéis, mucho está algo, y es una acción que ahora pues la hemos comprado a 4 y pico desde hace mucho tiempo, no de ahora. Y hemos llegado a ganar pues 50 y pico % y perdido pues 3 veces. Nos da igual, porque invertimos en el proyecto y creemos que hay una serie de circunstancias que nos gusta estar ahí, ¿no? Y no miramos la volatilidad, ostras, hubiese ganado y perdido, ¿no? Estamos cómodos, hay una serie de valores. Hay otras estrategias que no son para estar cómodos, sino para ser más especulativo. Ahora bien, cuando no quieres sufrir tanto o cuando sufres mucho la volatilidad, pues tienes que escoger a veces un equilibrio, ¿no? Y puedes diversificar. O, eso ya depende de cada uno, ¿no? O tienes un patrimonio, pues imagínate, enorme bueno, y quieres que esté tranquilo para poder aprovecharlo y vivir y tener unas rentas, ¿no? Eso depende de cada uno. Y a veces depende más de la edad. Yo te diría que depende más de la edad, ¿vale? Pero si quieres, José, puedes contactar con el equipo de Black Bear Farms y te pueden hacer un estudio
poco de tu capital total, edad, perfil de riesgo, y ahí te podríamos asesorar mejor sobre cuál sería el capital idóneo para que tú pudieses invertir en fondos, si quieres tener una cartera de fondos. Yo te propondría eso. Bien, me estáis preguntando mucho. En inmuebles tengo, me estáis preguntando, ¿no? A ver, la cantidad de dinero que podáis invertir en Black Bear Funds, tenemos propuestas de todo tipo. Nosotros no tenemos solamente una propuesta para grandes inversores. Evidentemente, puedes hacer cosas más sofisticadas, por ejemplo, invertir en ventures si tienes capitales muy elevados. Pero tenemos propuestas de todo tipo. Yo creo que si queréis realmente invertir en fondos o ver qué podemos hacer por vosotros, lo más fácil es que nos contactéis y os hacemos una propuesta sin compromiso ninguno y que podáis evaluar mejor acorde pues, a lo típico, ¿no? El perfil de riesgo, vuestras expectativas, edad, patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Okay? La información de la cartera de la web de Black Bear, ¿dónde está? Navego identificado y no la encuentro. Las carteras, Rafa, las tenemos disponibles para los inversores de Black Bear Funds. Si quieres tener acceso a la cartera, yo creo que estás con nosotros. Pregúntale a Dani, si quieres, y él o a Adrián, y te explicarán. De hecho, tendría que estar en la zona premium, deberías de tener acceso y verlo en el panel de módulos que hay varias carteras que ponen shortlist, Black Bear Funds, por ahí tendrías que tener acceso. ¿Vale, Rafa? Bien, José nos pregunta también cuántos años tiene que estar dinero en fondo. Pero a ver, al final el dinero que tienes que... la inversión en fondos es para toda la vida, ¿no? Hasta que tú no destinas el capital. Es como tener un activo inmobiliario, una casa, o tener acciones. El problema es que a veces queremos ganar cada día. Y eso ya pasa de ser una inversión con una vocación de retorno a muy largo plazo a estar todo el día pendiente de si ahora sube, ahora bajo, ahora tengo un euro más o un euro menos. ¿Sí? Y eso no ayuda. No ayuda. O sea, anécdotas hay mil, ¿no? Que a veces explicamos, pero en el 2007 eran los BRIC, era China, India, Turquía y todo el argumentario que nos hacían las gestoras, pues iba para mantener los fondos a muy largo plazo. De hecho, yo me acuerdo de un médico jubilado que invertía en todos los BRICS. Y yo insistí mucho en el 2007 para que saliera, porque no me parecía adecuado, ¿no? Una persona jubilada lo meta todo en China, Brasil, India y Turquía, ¿no? Y Rusia. Y al final, pues, pasó lo que suele pasar, que una cosa está de moda y luego las circunstancias cambian. Los fondos tienen que ser un perfil conservador, a muy largo plazo, intentar mantener al máximo posible los fondos cuando funcionan bien. Si cambia el entorno de mercado, cambiar el fondo, pero no es para hacer cambios cada día. Es hacer cambios, retoques, movimientos tácticos, como dice Gisela. Así que ese es un poco el componente. ¿Vale? Bien, pues poco más. Si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Como siempre, es un placer compartir este tiempo con vosotros y nada, de felicitar al equipo de Black Bear Funds por el excelente resultado que estamos teniendo en las carteras y a vosotros por la parte que os corresponde como usuarios. Así que nada, feliz fin de semana y hasta la próxima.